Sean todos bienvenidos una vez más a Pensemos Todos, el espacio que es un lugar para el debate, para encontrar puntos de encuentro para esta Argentina del futuro, la de mañana, la que ya está en construcción. El Grupo Crónica, recordemos que desde comienzos de 2019 generó el espacio para que diferentes sectores políticos, empresariales, de los sectores de salud, educación y por supuesto movimientos sociales, trabajadores, sindicatos, encuentren ese lugar tan necesario para la Argentina de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a diferentes referentes que nos acompañan en estos próximos minutos. Está Margarita Stolbizer, un placer que nos acompañes nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Buena iniciativa de Crónica. Tan necesaria, ¿verdad? Sí, claro. Federico Storani, la Unión Cívica Radical y el futuro de uno de los partidos tradicionales. Ya vamos a hablar del tema, ¿verdad? Con todo gusto. Muchas gracias. Gabriela Azar es directora de Educación de la UCA. La educación a veces no está como prioridad en la agenda de la política. Pero tenemos que hacer todo lo posible porque esté como una de las prioridades centrales. Bueno, de eso también vamos a estar discutiendo en los próximos minutos. Gabriel Montero, como siempre, gracias por ayudarnos a generar este tipo de iniciativas y sobre todo de generar aportes, ¿no? De manera constante. Gracias a vos, Lourdes, y al grupo. ¿Se puede decir que la palabra del momento o la idea es el pacto, el acuerdo, este contrato social, Storani, coincide? Porque se habla y se repite mucho. Y hay que tomarlos del pico, hablando vulgarmente. Porque yo creo que efectivamente es así, todo el mundo lo verbaliza, lo expresa como una cuestión, pero para que no quede simplemente una expresión de deseo, hay que tomar la idea del concepto, de que es necesario un acuerdo, pero hay que materializarlo de manera institucional para que nadie pueda escaparse y para que realmente sea real y no simplemente una ilusión de un momento. ¿Cómo sería institucionalizarlo? Por eso, yo creo que existen muchos antecedentes legislativos que no hay que más que sancionarlos, de la posibilidad de crear un Consejo Económico Social, que ese Consejo Económico Social tiene que ser por ley para que todos se involucren y tenga una mayor legitimidad. A grosso modo podríamos decir que el Consejo Económico Social debería estar integrado por los sectores de la producción, en sus diferentes manifestaciones, del trabajo, las universidades nacionales, para que el tema de educación, los diferentes credos religiosos que en la Argentina existen, y a partir de ahí se va a ir construyendo una agenda para encontrar denominadores comunes. Yo no veo que en la profundidad de la crisis que hoy tiene Argentina haya otra salida que no sea encontrando esos denominadores comunes articulados por la inmensa mayoría. Margarita Stolbizer, ¿coincide? ¿El pacto nos necesita a todos? Sí, absolutamente. Además creo que hay que salir del electoralismo permanente, porque el electoralismo se viene caracterizando desde hace mucho tiempo por la frivolidad, la falta de un debate honesto, mucha hipocresía también. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Mucha promesa de campaña que se desarma inmediatamente. Lo que plantea Storani es un ámbito institucional y permanente de diálogo, de construcción de consensos, entendiendo que no hay soluciones mágicas ni soluciones de uno solo. Y me parece que eso es lo que le da además sostenibilidad en el tiempo, porque también la Argentina tiene un grave problema del cortoplacismo. Entonces, lo más lejos que hablamos es la elección que viene. Y creo que hay que tener una mirada estratégica, cuál es el país que queremos dentro de 20 años, y hay que empezar a conversar de esas cosas. Cuando pensamos en el país de 20 años, vienen generaciones nuevas, ¿y la educación qué papel juega? ¿O qué debería jugar? Y la educación juega un papel central. Digo, la educación, como decía recién Storani, debería tener un rol central dentro de lo que es ese pacto social y educativo, porque fíjense que la educación no es en la Argentina una política pública de Estado real, con vistas, digamos, a un futuro cercano. Vos decís los próximos 20 años. Hoy ya los niños, los jóvenes, los adultos no se están formando de la misma manera que se formaban hace algunos años atrás. Hoy hay muchas demandas también de actualización y de perfeccionamiento docente para que sean justamente los docentes capaces de ir dando respuestas también a estas transformaciones que se van generando en el conocimiento, y hoy no tenemos un sistema educativo que esté en condiciones de dar todas las respuestas que se requieren. Creo que cuando hablaba recién del pacto social y educativo, ¿cuáles serían las 10 prioridades centrales en las que esas organizaciones del tercer sector, los sindicatos, el poder político, la clase empresaria argentina, que tiene que tener responsabilidad social también para, por ejemplo,
apalancar becas de estudio para todos aquellos que están por fuera del marco social y que no tienen esa posibilidad de acceso. Entonces digo, tendríamos que tener como 10 prioridades que sean ese común denominador de aspiraciones en el que todos los sectores se comprometan para que de verdad la educación se transforme en una cuestión de Estado. Y también las familias o los adultos responsables tienen responsabilidad también en exigirle al Estado más calidad educativa. Central que se da en el mundo, que es el futuro del trabajo, ¿no? Claro. Y el futuro del trabajo que tiene que ver mucho, obviamente, con la revolución de la tecnología y todo lo que esto implica. Creo que tenemos a veces la tendencia a asustarnos por lo que viene, porque esto implica la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial comiéndose puestos de trabajo. Ajá. Entonces, ¿cuánta gente va a quedar en la calle con el avance de la tecnología? Y lo cierto es que hay que empezar a pensar cómo nos preparamos para ese mundo que viene. Porque y venir viene. Y esa es una discusión de la educación. ¿Cómo nos preparamos? ¿Con qué habilidades formamos a los jóvenes desde la escuela secundaria y en las universidades? ¿Cómo los preparamos para ese mundo? Hay países como Alemania que han hecho de la incorporación de la tecnología una herramienta para generar más puestos de trabajo, no para perderlos. Pero cuando se habla de áreas estratégicas como salud, educación, se lo asocia automáticamente con el gasto social. ¿Es un gasto, Storani? No. Porque hay que achicar el déficit, No, se lo dice. que se llama la infraestructura social siempre fue y debe ser considerada la mejor de las inversiones. Uno puede ser el país más rico en el mundo de recursos naturales, pero si no tiene un pueblo calificado, educado y demás, tiene que tener clarísimo que su mayor riqueza es el pueblo, la ventaja comparativa, la ventaja competitiva, incluso en un mundo globalizado como es el actual, no hay duda alguna que es la calidad de la educación. Y a propósito, yo vuelvo a introducir una iniciativa. Quizás ese Consejo Económico Social permita también encontrar la posibilidad de alumbrar las condiciones para la realización de un nuevo Congreso Pedagógico. Un nuevo Congreso Pedagógico. Un nuevo Congreso Pedagógico. Son contaditos con los dedos de la mano los que se han hecho desde la organización institucional argentina. El último intento fue del gobierno de Alfonsín. Pero ahí hubo como una suerte de prejuicio de que venía como una revancha laica. Yo creo que ahora está tan en crisis el sistema educativo que hay que discutirlo, hay que ponerlo patas para arriba. Hay que ver qué modelo educativo para acompañar un proceso de desarrollo sostenible en el tiempo. Y dentro de ese modelo educativo me parece que una de las prioridades es empezar a pensar cómo tiene que ser un docente de cara a lo que se viene, capaz de poder ir dando todas estas respuestas frente al tema de la tecnología, de la educación, frente al tema de la informática, de la robótica, de la mecatrónica. Digo, hay como montones de cosas que nos golpean a los que tenemos la responsabilidad de formar y que no estamos tal vez tan preparados para eso. Entonces, la verdad que hay una exigencia fuerte que las universidades deberían tomar. En nuestro caso, están formando maestros universitarios. Y estamos formando maestros universitarios bajo una lógica pedagógica distinta a cómo, por ejemplo, me formé yo, que soy maestra a nivel primario, porque tenemos una propuesta curricular que prioriza fundamentalmente, Margarita hablaba de las nuevas habilidades en el mundo del trabajo, en el mundo educativo es así, es formar personas que sean capaces de saber hacer bien las cosas con aquello que saben, que es muy distinto a saber. Entonces, correr un poco el ángulo de la mira y decir, bueno, perfecto, ¿cuáles son las competencias que deberíamos lograr que los estudiantes puedan ir generando a lo largo de distintos tramos de formación? Sin embargo, me permite preguntarles a los tres un poco si a vos desde el punto de vista académico, con el trabajo que están haciendo ustedes de innovación, que es tan importante, pero también a ustedes, Freddy y Margarita, si ustedes sienten que este tema ha sido tomado en la agenda pública por la política y en general, digamos, por los medios. ¿Vos te sentís respaldada por la agenda política? A su vez, ¿ustedes sienten que la agenda política está tomando el tema de la educación como uno de los temas ejes, más allá de la propuesta, Freddy, de Congreso Pedagógico? Margarita lo dijo bien, yo acuerdo con ella. Nosotros estamos siempre urgidos por la coyuntura y la coyuntura es generalmente electoral. Y lo que tenemos que realmente intentar es aquello que Alfonsín decía en algún momento, tratar de preservar los grandes comunes denominadores, los que puedan convertirse en políticas de Estado, más allá de las circunstanciales situaciones que pueden darse electoralmente.
parece un ámbito institucionalizado que pueda discutirlo. Mirá que en esta mesa, en un ratito surgió el tema de la posibilidad de un Consejo Económico Social, la posibilidad de discutir un congreso pedagógico, la posibilidad de los nuevos trabajos que generan, o la nueva tecnología que genera a su vez más trabajos, y que requiere entonces repensar el tema educativo en una situación de fondo. Yo agregaría también una política internacional que tenga un rumbo, que es absolutamente necesario. El seguidismo absurdo que se ha hecho de las políticas de las grandes potencias, simplemente para decir estoy alineado, y de ese modo era casi una cosa muy vieja ya del famoso realismo periférico. Me porto bien para que el grandote me haga caso. Claro. Y la verdad que no es así, el resultado históricamente ha sido el contrario, ¿no? Hablamos, Margarita, del Poder Ejecutivo para generar propuestas, ¿no? El Legislativo para institucionalizar estos proyectos y que no quede tampoco cada 4 años empezar un proceso de cero. El Poder Judicial, se me viene automáticamente, y está en el imaginario que no hay justicia en nuestro país, o que siempre trabaja de manera contracíclica después de los gobiernos. ¿Hay un poder judicial? ¿Hay un poder judicial o hay un partido judicial? No. A ver, a mí no me gusta en esto la generalización. No me gusta en la política, ni en el periodismo, ni en el poder judicial. No son todos buenos, ni son todos malos. Hay gente que hace muy bien su trabajo, como en todos lados, y hay otros que no. Entonces, me parece que uno tiene que poder observar con mucho cuidado los buenos o los malos comportamientos. Cuando Freddy habla de la idea de un consenso, de un consejo, hablamos de todos los actores incluidos y hablamos de la posibilidad de sacar de ahí una agenda, porque hoy el tema no es cuáles son las cuestiones que están o no en la prioridad de la agenda, y coincidimos en que la educación lamentablemente no lo está. El tema es que no hay agenda, porque si no hay un consenso y no hay un ámbito institucional donde la agenda se fije, son agendas parciales, la agenda de él, de ellos, de la mía, cada uno como que tiene la propia. Se necesita confluir en un espacio para desde ahí definir una agenda, con todos los actores del sistema. Yo creo que los actores del sistema está también el Poder Judicial, están los legisladores, está la política, están los actores sociales, académicos, y el Poder Judicial tiene que estar, sobre todo, para que también la justicia, como la educación, sean parte de esa agenda. Y otra cosa que me quedó también de esto que estamos conversando es la necesidad de pensar estos ámbitos para fortalecer la democracia. Nosotros llevamos más de 35 años de democracia en realidad, y sigue siendo una democracia enclenque. Entonces me parece que también tenemos que ver cómo reforzar, cómo fortalecer esa democracia, y eso se hace con más y mejores ámbitos de participación social. Por eso es tan importante un consejo, porque eso le daría una fortaleza de base a nuestro sistema democrático, y me parece que son las cosas que también estamos necesitando. Sin embargo, lo que vos decís, Margarita, me hace plantearte la siguiente pregunta. Las opciones políticas en este país, en los últimos años al menos, se han armado más que sobre estos ejes de agenda, sobre ejes coyunturales, de electorales, de tipo electorales, porque ustedes están planteando, como decía Freddy recién, ejes centrales. Gabriela plantea el eje educativo, ustedes lo toman. Sin embargo, vos decís, hay que construir agenda. Y esa agenda, ¿por qué no se construye desde la acción política actual? Y lamentablemente el funcionamiento del sistema político, muy mezclado, digamos, con el sistema electoral, con la cuestión electoral, prácticamente ha dejado esto de lado. Entonces ya la competencia no es la misma. Yo vuelvo sobre el fortalecimiento de la democracia y paso un aviso sobre los partidos políticos. Hoy nadie mira bien lo que nosotros podamos plantear, pero la verdad que yo sigo creyendo en una democracia con partidos políticos sólidos, creíbles, confiables, de donde se generen liderazgos, capacidad de gestión. Hay una cantidad de cosas que lamentablemente no la tenemos. Por eso es que tenemos un sistema democrático también débil, y por eso nos pasan estas cuestiones. Creo que hay que ver cómo nosotros, y esto también depende de un gran acuerdo, porque venimos de años y varias elecciones donde el negocio electoral, ¿cuál es? La polarización. El negocio electoral es la grieta. Entonces ya no importan las ideas, importa cuánto soy capaz de tratar al otro como un enemigo, y eso es lo que me hace más fuerte, ¿no? ¿Cómo se termina la grieta?
Bueno, justamente encontrando ámbitos institucionales, porque si no pueden ser meras expresiones de deseo, porque queda bien que yo diga, bueno, yo voy a ser condescendiente, voy a buscar acuerdos, y luego hacer simplemente un ejercicio de hipocresía, no hacerlo. Claro. Pero si se genera un ámbito institucional con la legitimidad votada del Parlamento, ya es mucho más difícil. Las reglas muchas veces condicionan las conductas. Y en tal sentido estoy totalmente de acuerdo, hay que regenerar el sistema de partidos y también tiene que formar parte de la agenda. Porque yo recuerdo, incluso en mi propia experiencia como en el momento ministro del Interior, que intentamos hacer una reforma política y nos quedamos, no a mitad de camino, en los 10 primeros metros. Al inicio. Porque solamente pudimos hacer algunos logros de transparentar aportes, cuentas únicas, etcétera, etcétera, que fueron logros en su momento. Pero una reforma política profunda también tiene que ser base de un consenso, para que el sistema de partidos salga fuerte, genere transparencia, que esa transparencia se transmita como confiabilidad en el pueblo argentino para que vuelva a creer en su sistema de partidos y que el sistema de partidos articule estas políticas. Si no, mi pregunta es casi elemental. Si no se hace por este camino, ¿cuál es? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por la solución mágica ya hemos probado. ¿Por la varita no? No, la verdad no. Partidos fuertes y a la vez una democracia muy joven, pero que también hay que fortalecer. Se repite mucho el mensaje de la antipolítica. ¿Hay interés en los jóvenes, en los docentes, en la política? Hoy lo hablábamos, hay una tendencia muy fuerte, digo, las carreras, de la elección de carreras por parte de los jóvenes de ciencias políticas, por lo menos en la experiencia de la Universidad Católica Argentina, es enorme. Eligen la carrera de ciencias políticas, tenés muchísimos estudiantes que eligen estudiar relaciones internacionales y muchos egresados de ciencias políticas que actúan, digamos, en distintos ámbitos de lo que es la gestión pública, fundamentalmente estatal, tanto en nación como en provincia, como en Ciudad de Buenos Aires, con lo cual creo que el interés lo hay. Lo que pasa que el problema, sumado a lo que ustedes dicen, es que tal vez lo que no hay es ejemplariedad política respecto de lo que los jóvenes deberían poder hacer para tener una legítima participación política, a pesar que ha habido un intento muy fuerte estos últimos años a nivel nacional y que lo han tomado los distintos diseños curriculares en las provincias. Diseños curriculares es lo que los chicos tienen que aprender en los distintos niveles y que se concerta en el Estado nacional o provincial, en todo lo que es construcción ciudadana, que es muy fuerte, pero queda como en ese marco teórico. Después no hay cómo se lleva la espacios práctica de participación efectiva, ¿no? Entonces, en la grieta siempre sabemos quién pierde, ¿no? En la grieta, que es la mayoría de la población, los sectores más vulnerables. Pero ¿quién gana, Margarita, con la grieta? Bueno, los sectores de poder. No es casual el mensaje del gobierno anterior y el de este, lo han repetido los actores principales de ambos gobiernos, los que más ganaron, los bancos, por ejemplo. Eso parece que se repite siempre. Hay algunos que son los que ganan. A mí me preguntaba en estos días un periodista, ¿cómo se puede vivir en un país con 35% de pobreza? Por supuesto, eso debería conmocionarnos al nivel de la intolerancia. Ahora yo digo, ¿cómo se vive en un país en el que los argentinos tienen 250.000 millones de dólares afuera, por ejemplo? Y nadie, ni los anteriores, ni estos han hecho nunca nada. Ese nivel de desigualdad, de inequidad que tiene nuestro país, porque hay muchos que han ganado mucho. Entonces, me parece que hay que empezar a pensar también en eso, ¿no? Y no es tan difícil de identificarlos. No, es claro y es fácil, ¿no? La búsqueda. ¿Y la UCR dónde va a estar plantada en esta nueva Argentina? Nosotros esperamos y vamos a luchar por eso, para que la UCR retome sus valores, sus creencias, sus ideas. ¿Y cuáles son? Que en sentido no dogmático es lo que sería una palabra, un concepto que está muy poco de moda, que es la ideología, en un sentido no dogmático, valores, creencias, ideas. Nosotros planteamos la defensa de los más vulnerables, justamente esto que recién planteábamos, un papel del Estado, nosotros reivindicamos, porque el Estado somos nosotros. Cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de un papel centralísimo del Estado. Claro. La igualdad de oportunidades se materializa a través de la educación pública, una educación pública de calidad.
Cuando hablamos de salud, estamos hablando del papel del Estado. El sistema de salud en la Argentina fue ejemplar en su momento. Cuando estamos hablando del patrimonio nacional, estamos hablando también del Estado. El mantenimiento de ciertos recursos estratégicos que tienen que estar en manos del Estado para poder hacer una planificación indicativa. Yo no hablo de intervencionismo para que nadie se asuste, pero indicar qué sectores deben ser favorecidos con el conocimiento que el Estado puede hacer en un mundo globalizado. Si no, las condiciones de competencia van a ser siempre mucho más débiles. Matriz productiva, por dónde estamos y hacia dónde debemos apuntar, Margarita? A ver, son muchas las cuestiones que cruzan la discusión esa. Hoy a mí me parece que uno de los temas centrales también es ver cómo enfrentamos el tema del cambio climático, y esto tiene que ver también con cómo cambiamos la forma en que producimos y en que consumimos, ¿no? La Argentina tiene al mismo tiempo, en el enorme valor de su territorio, o en el valor que tiene su enorme territorio, los riesgos y al mismo tiempo las oportunidades, que es generar, por ejemplo, energías limpias, energías renovables, y esas son las discusiones que tenemos. No puede haber una confrontación, una antítesis entre la producción y la protección del ambiente, sobre todo las generaciones circular, que claro. No solamente el tema de la no es poco, la preservación del medio ambiente es fundamentalísima, claro. Pero la economía circular es también un círculo virtuoso desde el punto de vista estrictamente económico. Sí. Y es la recomendación que actualmente hacen los países más avanzados de la Unión Europea, que van hacia la economía circular, que es el aprovechamiento sin caer en esa locura de consumo irracional que nos lleva a que rompamos la casa donde estamos viviendo, que es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Fíjate que la educación ahí también tiene un rol preponderante, porque en realidad es un tema que no lo puedes soslayar en la formación, ¿no? Pero hago una pregunta. ¿Es esa lógica del consumo excesivo y masivo a cada instante no va de la mano del capitalismo? A ver, una cuestión, porque me parece que Freddy incorpora esto, que es central, claro. Por eso yo decía también, es la forma en que consumimos y cómo Exacto. consumimos, no es no consumir, para no generar la confusión, porque nosotros defendemos mucho la idea del consumo hoy como dinamizador de la economía, pensado en los sectores, exactamente, pensado en los sectores que menos tienen, que hay que pensar siempre en el jubilado, que si vos le das un poquito más de plata en el bolsillo, ese no se la lleva al exterior y no la guarda bajo el colchón, que se sale y la gasta. Exacto. Y ese consumo que hace el trabajador o el jubilado con un peso más en el bolsillo dinamiza la economía a través de lo que otros producen o prestan como servicio, ¿no? Entonces me parece Tira la rueda. Claro, yo creo que eso hay que pensarlo, pero tiene que ser un consumo responsable en términos sobre todo de los recursos naturales, ¿no? Y es otra mirada a futuro, que es la sustentabilidad. En materia de producción y de sistema productivo, hay un aspecto que habrá que acometer, o por lo menos tiene doble cara. Por un lado, el sistema impositivo es una preovación, la regresividad que tiene. Otro tema para el Consejo Económico Social, voy anotando. Una reforma sigo anotando. Y el otro es cómo formalizar la economía, es decir, la actividad en negro de la economía, que a veces es la economía de subsistencia en muchos casos, pero en otro caso es la economía del subterfugio y del lavado, es central porque, por ejemplo, darle garantías a la economía social de subsistencia, a los sectores, digamos, que sobreviven a partir de una pequeña microproducción, eso es fundamental. Sin embargo, en términos generales aparece como el blanquear la economía como una carga impositiva brutal para esos sectores. ¿Ustedes cómo perciben? ¿Se podría hacer también una agenda común en eso? Porque ha sido planteado recientemente en la pastoral social, cuando plantearon el tema del pacto social. Bueno, allí estuvieron expresados los sectores de la economía informal, la economía de subsistencia. ¿Cómo hacer con eso? Por supuesto. Es que una reforma integral al sistema impositivo, lamentablemente se echa mano el sistema impositivo cuando hay que crear recursos o cuando hay que hacer demagogia diciendo que se los baja. Y lo que tenemos es que ir a un sistema mucho más justo, en realidad, que no sancione al que produce, al que genera trabajo o al que consume en estos términos de lo que hablamos. Ahora, eso es materia de una discusión mucho más profunda, muy de fondo, muy amplio.
nosotros el año pasado, no, hace 2 años, planteamos la creación de una comisión que fuera sobre todo con representantes de las universidades para darle ese rol a la academia, que es, si se quiere, un rol un poco más ecuménico, más objetivo, más técnico. Porque otro dato que hay que incorporar es el de la técnica. Muchas veces acá se desprecia lo técnico y yo creo que hay que combinar la discusión de la política con la técnica, sobre todo en áreas como una reforma al sistema de impuestos, que es central para discutir esa matriz productiva también, ¿no? Equipos técnicos en áreas claves. Storani, hablamos de la necesidad de estos, me encanta, yo voy anotando los puntos, ¿no? Como para este consejo, pero también la pregunta es qué hacer con 1 de cada 2 chicos que hoy tiene hambre, ¿no? Sabemos, estamos pensando en una Argentina para delinear un futuro y en el mañana. No, bueno, eso está claro que es la prioridad. Esa es la absoluta prioridad. Porque para cualquiera de las otras cosas que nos planteen, incluso para la asimilación desde el punto de vista educativo, exacto, si no hay una buena alimentación en los primeros años de vida. Es más, el otro día leía una situación que Gabriel, que es médico, me lo podrá corroborar, pero dice que estamos generando una generación futura de obesos y de subalimentados, sí, o mal alimentados. Una mala alimentación con carencia de nutrición. Se trata de llenar simplemente, pero no de satisfacer aquellas situaciones básicas para la posibilidad de un buen aprendizaje y demás. Por lo tanto, estamos hipotecando nuestro propio futuro. Yo creo que el tema es una cuestión moral, es una cuestión profundamente ética. Recuerdo una frase de Alfonsín que decía que acá lo que sobra es inmoralidad, ¿no? Y es eso. Porque la verdad que la Argentina tiene recursos. Claro. Tantas veces se ha hecho la famosa metáfora de que somos capaces de alimentar a no sé cuántos millones y no podemos alimentar a nuestra propia población. Claro. Bueno, yo creo que eso es la prioridad que tiene que encontrar un ámbito para encontrar soluciones no demagógicas, no circunstanciales, sino a largo plazo. Países con muchos menos recursos que nosotros lo han logrado. Muchos puntos de encuentro vi entre Stolbizer, Storani, los veremos entre los 4, ¿eh? Sí, no, entre todos, exacto, pero claro, como en términos de fuerzas políticas pienso también se viene el frentismo, se dice. Que la verdad que yo creo que incluso si sentáramos acá a justicialistas, socialistas y demás, también en estos temas hay acuerdos. Lo sabría, por eso es que, volviendo al tema anterior, el problema son las divisiones artificiales. Las famosas grietas que dividen artificialmente. ¿Por qué digo artificial? Porque no son reales. Porque no se dividen por ideas absolutamente antagónicas. Podemos tener disidencias en matices, pero vamos a estar de acuerdo, no solamente en el tema de la justicia. Por ejemplo, volver al sistema de un consejo de la magistratura con el equilibrio que planteaba la Constitución del 94 sería un primer paso para recomponer la situación de la justicia. ¿Por qué no encontrar esos denominadores comunes que están casi al alcance de la mano? Es una cuestión de voluntad política. Estamos llegando al final. Yo les voy a pedir a todos una reflexión, teniendo en cuenta que lo que buscamos es justamente esto que acaba de resumir de manera maravillosa Storani, ¿no? Más allá de las diferencias, los matices, me parece que si escarbamos un poco y levantamos la polvareda, parece que hay mucho más que nos une. Gabriela, ¿qué Argentina se viene? ¿Cómo lo ves? Primero, muchos puntos en común, la verdad, muy linda mesa. Yo creo que hace falta un pacto social educativo serio. Serio que, como se dijo recién, en el ámbito estrictamente de lo que es la educación macro, que es la educación que le corresponde brindar al Estado, que responda a criterios de lo que es equidad en el acceso al conocimiento y de lo que es también calidad, ¿no? Porque hay una responsabilidad que el Estado tiene y que tienen quienes educan de que todos los niños, cualquiera sea su condición, jóvenes o los tramos de la adultez, pero fundamentalmente niños y jóvenes aprendan óptimamente. Entonces, ese pacto socioeducativo lo que debería hacer es establecer las prioridades centrales, en donde una de las cuales es que todos los niños accedan a un sistema integral de educación y que se fortalezca fundamentalmente lo que tiene que ver con la educación infantil, porque estos últimos años se ha ampliado notablemente la cobertura educativa en el nivel. Totalmente. Faltan docentes, profesionales capaces de brindar las insuficiencias educativas que tienen
Bien. ciertos Y es clave niños pobres exacto. en sus hogares, o sea que me parece que esa es una prioridad Bien. uno. Y otra es cumplir con la ley, con Bien. la ley de educación nacional, con la nos va el- escuela secundaria obligatoria. Hay se un nos va el montón hay de un montón, cosas, yo sé- pero, yo sé que pero eso quieren- me parece que quieren es como lo ampliarla. central. Gabriel, No, mi duda es por qué justo nuestros tres invitados, que además hacen una mesa tan rica en matices, están ausentes de la oferta electoral. Desde un lado, desde el lado de Gabriela como educadora, la educación no la noto en la agenda política de estos días. Desde el lado de Fred y Margarita no los veo tratando de representar un pensamiento que la sociedad necesita que esté representado. Me planteo si la política no tiene algunas deudas para con la ejemplaridad que ustedes perfectamente podrían representar y para con la temática, estos ejes se plantearon acá, que no se escuchan en los debates presidenciales. será en la Argentina que viene ya, la de mañana. Margarita, Esperemos. una reflexión final. Sí, seguramente. No, a mí lo que me gustaría incorporar es que creo que todos estos temas de los que hablamos y coincidimos deben estar cruzados por una perspectiva ética. La ética la pongo en la clave de lo que describe una filósofa española, de la Cortina, que ella escribió un libro interesante que se llama ¿Para qué sirve la ética? Sirve para vivir mejor. Si todos los ciudadanos fuéramos éticos en nuestros comportamientos, todo sería mucho mejor. Pero además dice, la ética es ponerse en la piel del que la está pasando mal y activar y accionar para alivianarle esa carga. Y también dice, la ética o la mirada ética es salir de la confrontación camino hacia la cooperación, y eso necesitamos. Hermosa frase. Storani. Ya, yo quiero recurrir a una metáfora que usaba Raúl Alfonsín, porque ahora todo el mundo reivindica como el Sí, padre de la se lo democracia, tironean. todo se lo tironea. Pero vamos a tomarlo en su esencia, Alfonsín. Alfonsín, me acuerdo que terminaba sus discursos épicos de ese momento de reconstrucción democrática diciendo, bueno, concurran los radicales con su bandera, los peronistas con su bandera, los socialistas con la suya, etc. Pero bajémoslas todos un poco para que arriba esté la celeste y blanca. Yo creo que hoy es el momento de encontrar los comunes denominadores que se conviertan en políticas de Estado. La crisis es profunda, es prolongada en el tiempo y se requiere una amplísima base de sustentación para poder superarla, para poder salir. Ese es el momento y ese es el sentido de patriotismo. Gracias, un placer de verdad compartir el espacio con ustedes, sobre todo por el aporte que podemos hacer a todos los televidentes. A ustedes, como siempre, gracias por elegirnos y nos vamos a ver en un nuevo episodio de Pensemos Todos.